Bueno, bien. Para todos muy buenos días. Los que no había saludado, por favor, siéntanse saludados. Espero que el Señor tenga para ustedes cosas maravillosas el día de hoy. ¿Qué más? Quiero contarles que lo prometido es deuda, ¿cierto? Entonces hoy comenzaremos a ver el libro de los Hebreos. Por supuesto, no sin antes pedirle al Señor que sea Él tomando control de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de mi boca, que se lleve de mí todo concepto de humana sabiduría y que definitivamente de mi boca no salga palabra lisonjera, sino la palabra ungida por el Santo Espíritu de Dios. El libro de los Hebreos es de pronto el libro que encierra mayores misterios dentro de la Sagrada Escritura. De modo pues que entenderlo no es simple, no es difícil, pero definitivamente sí se necesita de la ayuda del Señor para poder entender en su justa medida lo que allí quedó consignado. Quiero decirles que de toda la Biblia es de pronto el libro mejor escrito. Mejor escrito en el sentido que el autor del libro de los Hebreos es sin duda un hombre supremamente ilustrado, conocedor profundo de las Sagradas Escrituras, además que se ve que es una persona estudiada, porque el sistema de escritura que emplea, la retórica que emplea, era la que estaba a disposición de la gente más culta de su época. Podríamos casi decir que es la misma técnica que en el español pudiera manejar los mejores escritores, los que dominan el verso alejandrino, que podríamos decir que es lo más difícil del español. Algo así es el libro de los Hebreos. Algo así es el libro de los Hebreos. El autor, yo tomé algunas notas de lo que observé dentro del libro de los Hebreos relacionado con el autor. Llego a la conclusión que es un siervo cristiano maduro, llamado por Dios para un propósito muy superior, para que aceptara un desafío no fácil. Sin duda tenía, como les acabé de decir, una alta formación académica, supremamente comprometido y preocupado por el desarrollo espiritual de la iglesia. El escritor añade a su gran conocimiento un gran conocimiento de retórica y de homilética. Conoce perfectamente el pasado y el presente de la congregación a la que le dirige el libro. No puedo decirles con exactitud a quién iba dirigido, pero parece ser que iba dirigido a los creyentes de la iglesia de Roma. Y le quiero contar que no cualquier creyente, sino a los creyentes comprometidos y los que están siendo llamados a comprometerse. Ya vamos a empezar a ver varias cosas importantísimas dentro de este maravilloso libro de los Hebreos. Primero que todo me llama poderosamente la atención por qué se llama a los hebreos, por qué no se llama a los judíos o a los israelitas, sino a los hebreos. ¿Saben ustedes qué es un hebreo? La palabra hebreo quiere decir el cruzador de ríos, el que atraviesa ríos. Pero si ustedes ven dentro del desarrollo del libro, no solamente va a ser uno que atraviesa ríos, sino aquel que se atreve a sumergirse, y no solamente para atravesarlo,
sino para llegar a grandes profundidades en el conocimiento del Señor. Quiero contarles justamente que Hebreo es eso. Yo veo que Hebreo en el desarrollo del libro tiene un valor simbólico y tiene un significado semántico. Es decir, es el que cruza ríos estrictamente, pero también es una persona que está llamada a asumir compromisos dentro de la obra del Señor. Muy bien. Quiero decirles que puede empezar su historia desde el mismo momento de la vida de Abraham, pero podemos ir aún más lejos. Podemos ir hasta Noé. Y ya vamos a ver por qué. Antes de empezar a exponer acerca de este libro, vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor, yo personalmente, que me use para poder ser lo suficientemente expresivo en lo que el Señor me ha mostrado, algunas nuevas revelaciones que tengo que admitir que antes de estudiarlo para esta exposición no había advertido. Cosas nuevas me ha mostrado el Señor y definitivamente creo que no he limitado la exposición respecto de la importancia de este libro, porque estoy convencido de ello. Ok, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias porque definitivamente cada día entendemos que tú estás más interesado que nosotros mismos en que tu iglesia sea instruida, sea levantada en tu palabra. Y hoy te digo, Señor, que estamos dispuestos. Úsame como un instrumento de tu gloria, Padre Santo, para ser un buen expositor de lo que tú, Señor, me has enseñado, para ser comunicativo, Padre Santo, y para poder, Señor, empoderar a tu iglesia de las cosas maravillosas que tú has escrito en este maravilloso libro. ¿Quién es el autor del libro? ¿Quién sabe? No sabemos con exactitud. Hace 8 días dije que me parece a mí que fue el apóstol Pablo. Por lo mismo que le digo, no cualquier persona pudo haberlo escrito. Pero yo creo que son varios también los que encajan ahí. Por ejemplo, Silas pudo haberlo escrito. Priscila incluso es una de las candidatas a haberlo escrito. Hay varias personas definitivamente que nosotros podemos decir que hubiera sido. El libro de los Hebreos tiene 2 características muy especiales, muy especiales. Y es que el autor maneja de una manera maravillosa la exposición, o sea, el discurso expositivo y el hortativo. ¿Qué es eso? El expositivo es la doctrina que está contenida en el libro y el hortativo es aquel que tiene un elemento para exhortar. Ustedes van a ver cómo enseña y exhorta, enseña y exhorta. Es uno de los elementos que me permiten a mí saber que es una persona experta en manejar la pluma. Le repito porque no cualquiera hacía eso en esta época. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar a qué habla. Vamos a hacer primero que todo un esquema general, un bosquejo general de qué nos enseña el libro de los Hebreos. Muy bien. Muchísima atención. Espero que todos hayan traído su lápiz y su cuaderno, porque lo que vamos a ver no es fácil, no es fácil, y si se confían en la memoria, muy seguramente cuando salgan de aquí ya no recuerdan. Por eso les exhorto a que traigan su papel y su lápiz para poder tomar nota y estudiar, ¿cierto? Estudiar, esa es la idea. Más o menos, yo me puse a hacer cuentas y más o menos el libro se podría explicar en unas 70 horas, más o menos.
más o menos en unas 70 horas. No disponemos de ese tiempo, ¿cierto? Ok, pero vamos a hacer lo posible para abordarlo todo por ahí en unas 7 entregas. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, el libro de los Hebreos nos dice algo fundamental. Y por favor empiecen por tomar nota. El libro de los Hebreos nos enseña que el cristianismo es más importante que el judaísmo. Más importante que el judaísmo. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles eran los pilares del judaísmo? Sin entrar en profundidades, es fácil saber que el judío se siente sumamente orgulloso de la ley. ¿Quién entregó la ley a los judíos? Dios. ¿A través de quién? Moisés. Moisés es de pronto el personaje más importante de la religión judía. Tal vez el más importante. Desde luego también Abraham. Pero además se jactan de la administración de los ángeles. Y sabemos el papel importantísimo que cumplieron los ángeles en la entrega de la ley. Entonces son estos elementos de los que el pueblo judío se siente orgulloso. Pero quiero contarles, y solo para iniciar, que el Señor, estando en vida el Señor Jesucristo, en vida como humano, un día llevó a los discípulos más cercanos a él. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran? Hoy dirían sus parces, sus llaverías. Y eran Pedro, Juan y Jacobo. Muy bien, muy bien. Y les dejó ver algo que ningún otro hombre pudo ver. ¿Recuerdan ustedes de qué estoy hablando? ¿De la qué? Ah, perfecto, muy bien. Dicen que se transfiguró, que brillaba como un bombillo, ¿cierto? Pero no estaba solo, estaba acompañado ¿de quién? De Moisés y de Elías. ¿Por qué de ellos? Elías representa a los profetas, por quienes el Señor Dios Todopoderoso había hablado hasta ese momento. Y Moisés, ¿qué representaba? Lo acabo de decir, la ley. De las cosas que se sienten orgullosos los judíos, los profetas que le enseñaron de Dios y Moisés que les entregó la ley. ¿Y qué sucedió? Recuerdan ustedes, solo para comenzar, para una introducción nutritiva. El Señor Dios Todopoderoso habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. ¿Y qué dice a continuación? A él oíd, a él. No dijo, escuchen a Moisés, escuchen a Elías, a él. ¿A quién? A mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Empezamos bien, ¿cierto? Empezamos bien. ¿Qué quiere decir ni más ni menos? Que en el Antiguo Testamento Dios nos habló a través de los profetas con la limitación que pueden tener los hombres, aunque esté revelado por Dios, pero a partir del advenimiento del Señor Jesucristo nos habla a través del Hijo. Pastor, ¿usted de dónde saca eso? Leamos el verso 1 y 2, ¿de acuerdo? Todavía no hemos empezado en forma. Mire lo que dice, capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por medio de quién? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo.
¿Qué tal? ¿Cómo empieza ese libro? Entonces quiere decir que el Señor Jesucristo es cualquier persona, ¿cierto? El Hijo de Dios y Dios mismo. Hace 8 días se lo decía, el que lea el capítulo 1 de Hebreos y todavía le quede duda que Jesús es Dios, están problemas. Están problemas. Mire pues. Entonces dice que nos hablaba por los profetas y ahora nos habla por el Hijo. Por el Hijo. Quiere decir que cuando el Padre habla, lo hace a través de ¿quién? Del Hijo. Y cuando el Hijo habla, ¿a quién muestra? Al Espíritu. Al Espíritu. Vamos a ver. Yo sé que lo que estoy diciendo es denso. Lo vamos a desmenuzar. Lo vamos a desmenuzar. De modo que el Espíritu hoy es Dios en la tierra. El Señor Jesucristo decía, os conviene que yo me vaya para que el Espíritu pueda venir. Cuando Jesús, cuando el Hijo habla, habla el Espíritu. ¿Cuántos libros escribió Jesús de la Biblia? ¿Cuántos? 1. ¿Recuerdan cuál es? Que lo dictó. Apocalipsis. ¿Y qué dice Apocalipsis en los capítulos 2 y 3 respecto de las iglesias? Lo que ¿quién dice a las iglesias? ¿Cómo termina? Cada carta a las iglesias, ¿cómo dice? Lo que dice ¿quién a la iglesia? O sea que cuando el Hijo habla, es el Espíritu. Es el Espíritu. De modo pues que hoy el que crea que Jesús es uno más de los profetas está harto confundido. Está harto confundido. ¿Por qué? Porque este libro comienza diciendo que es el Hijo de Dios y Dios mismo. Vamos a verlo un poquito mejor. Vamos a continuar. Por favor, el verso 3. El verso 3 nos dice, el cual siendo, allá, ¿de quién venimos hablando? Vamos a terminar, no me quiten ese de ahí por favor. Terminando el verso 2 nos dice que él era heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy bien, y mire lo que dice ahora en el 3, el cual, ¿de quién estamos hablando? Del Hijo, el cual siendo resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? Del Padre, y la imagen misma de su substancia, ¿qué es la sustancia? No solamente representa la naturaleza, sino la esencia de Dios, la esencia de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Es Dios mismo, es Dios mismo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Y dice que Él los perdonó. Luego es Dios, ¿cierto? Muy bien. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Fue honrado. Por supuesto, cuando este libro es escrito, cuando el libro de los Hebreos es escrito, el Señor ya se ha hecho hombre, ya ha muerto, ya ha sido crucificado, ya ha resucitado y ya ha sido transformado en espíritu vivificante. ¿Ha sido transformado en qué? Espíritu vivificante. Caracoles, llevamos solo 3 versos y mire todo lo que hemos dicho. 3 versos de un capítulo. ¿Cuántos capítulos son? 13. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Préstenme por favor el verso 4.
y vamos a llegar por ahora hasta el 5. Muy bien. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Escuche lo que acabamos de leer, por favor. Superior a los ángeles. Habíamos dicho que una de las cosas de las que se jactan los judíos es de la administración de los ángeles. Y aquí ya estamos diciendo que el Señor Jesucristo fue superior. Entonces le está diciendo a quién, y es lo que quiero que nos ubiquemos, y en eso vamos a hacer énfasis en el tiempo que nos queda. Dice que superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Cuando desarrollemos el libro, vamos a descubrir que el Señor voluntariamente hubo un tiempo que se hizo inferior a los ángeles, pero inicialmente fue hecho superior a ellos. Iglesia, ¿me comunico? ¿Estoy hablando claro? ¿Están tomando nota? Por favor, atenta nota, porque lo que estoy diciendo no es fácil, no es fácil. Ok, mire entonces, hace un momento yo les decía a ustedes que el libro de los Hebreos, el término hebreos, tiene un significado semántico que es aquel que cruza ríos. Dentro del libro nos vamos a ver que no solamente ríos, sino cuerpos de agua. O sea, por ejemplo, diríamos, ¿Noé es un hebreo? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero mostrarles en esto? Imagínense ustedes un río. Yo estoy de este lado y de este lado está el Señor, Jesucristo. El culto que antes estaban acostumbrados los judíos es un culto muy diferente al que hoy el Señor Jesucristo reclama. Es muy diferente. De modo pues que quien se quede de este lado no ha aprendido exactamente qué es lo que el Señor quiere enseñarnos. Pero del otro lado Él nos está diciendo, vengan, 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 atraviese el río, no se quede del otro lado, métase su chapuzón y si puede ir a profundidades, cuánto mejor. ¿Sí? Entonces imagínense aquí. ¿Cómo empieza? Cuando Dios habla a Noé, ¿ustedes recuerdan cómo estaba el mundo? Descompuesto. Tanto que el Señor le dijo a Noé, me arrepiento de haber hecho al hombre. Me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero ¿qué le dijo? Había una esperanza. Dijo, construya un arca, porque va a haber un diluvio. Primero, ¿qué era un arca y qué era un diluvio? Ese señor no tenía ni idea de que era un diluvio. Ya sabemos el porqué. La palabra nos dice que en esa época ni siquiera llovía, sino que había una bruma en el ambiente que mantenía húmeda con la humedad necesaria. O sea, él ni siquiera sabía que era llover, mucho menos un diluvio. ¿Qué era eso, el diluvio? 40 días con sus noches llovió, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Cómo es la tierra cuando Noé aborda el arca y cómo es la tierra cuando desembarca? Son dos cosas harto distintas. Porque la primera había sido poseída por diablo, había hecho cosas horribles, diablo se había apoderado de la gente, había cultos paganos y cosas que definitivamente no glorifican el nombre de Dios. Entonces toma el Señor a Noé y lo hace atravesar por un diluvio. Todo se inundó y sale con posterioridad al diluvio a ver una tierra nueva. Fue un nuevo comenzar, un nuevo comenzar. De esa manera nos llama el Señor, cruce el río para que del otro lado pueda haber una tierra nueva. Muy bien, no terminamos allí. Llega el Señor y le habla a Abraham. ¿De dónde llamó a Abraham? ¿Recuerdan ustedes? De Ur de los Caldeos, pueblo brujo, pagano, terriblemente pagano. Pero el Señor quiere sacar a uno que lo vio a él, que se le reveló, que le quiso creer. Lo llama aparte y le dice,
Abraham cruza el río. ¿Recuerdan ustedes de qué río estamos hablando? Del Éufrates, del río Éufrates. Y llega Abraham y pasa. De este lado deja la tierra poseída por diablo, atraviesa el río y llega a una tierra donde poco después se construirá el templo del Señor. Estamos viendo, de un lado está un pueblo invadido por diablo y del otro lado del río siempre uno que busca de Dios. A este lado Abraham, a la tierra que llega, se construiría el templo. Muy bien. Más adelante, cuando el pueblo judío sale de Egipto, ¿qué queda en Egipto para ellos? El pecado. Todo aquello que diablo se siente bien. ¿Y qué le dice? Salga. ¿Y qué es lo primero que hace con ellos? Pasen el mar. Pasen el mar. Cuando ellos pasan el mar y llegan al otro lado del Mar Rojo, es un pueblo renovado, a una tierra renovada, y que poquito a poco se fueron deteriorando, cierto, ciertísimo. Y consecuencia de eso, murieron todos. Ya ustedes saben que esa generación murió por completo. Esa fue la consecuencia. Pero del otro lado, avanza la gente durante 40 años y llega adelante una generación distinta al otro lado que ya quiere buscar más del Señor porque ha visto todo lo que Dios ha hecho con ellos. ¿Y qué hace el Señor? Atraviese el río. Está dispuesto, atraviese el río. De modo pues que el hebreo es el que cruza ríos con el ánimo de obedecer a Cristo. Les anticipo, nosotros debemos ser hebreos. Debemos ser hebreos. Ahora estamos entendiendo que el libro no está dirigido a cualquier persona. El libro de los Hebreos está dirigido a personas que tomaron una decisión por el Señor y quieren servirle en profundidad. Y quieren servirle en profundidad. Otra versión de este mismo libro dice que el Señor Jesucristo es la impronta de Dios. ¿Qué es una impronta? Los que están acostumbrados a hacer gestiones de tránsito saben que una impronta es una impresión, ¿sí? Que sale igualita a otra que estaba ya en el motor. La impronta, si ustedes miran el diccionario, van a encontrar la siguiente definición. Impronta es aquello que es propio del artista. ¿Sí? Propio del artista. Mejor dicho, cuando usted mira una obra, basta con verla y usted dice, ah, eso es un Picasso, eso es un Velázquez. ¿Por qué? Porque el artista deja plasmado eso por el cual lo pueden identificar. Esa es la impronta. Esa es la impronta. Pero dice que el Señor Jesucristo era la impronta del Padre. ¿Qué quiere decir? Eran idénticos. Eran idénticos. De modo pues que nosotros cuando nos asomamos a este libro maravilloso de los Hebreos, tenemos un llamado profundo a comprometernos con el Señor. Es un llamado que hace una especialización al cristiano. ¿Por qué? Porque está enseñándonos que ese libro maravilloso y esa forma al culto nuevo que nos está llamando el Señor es superior al de los judíos. Ya vimos que es superior a Moisés, ya vimos que es superior a los ángeles. Más adelante nosotros vamos a ver algo que hablamos siempre en la cena del Señor. ¿Cómo terminan? ¿Ustedes recuerdan? Este es el nuevo pacto.
Este es el nuevo pacto. Dios mediante, un poquito más adelante, vamos a ver cuál es ese nuevo pacto maravillosamente explicado por este autor de este libro. Definitivamente, mis amados, el libro de los Hebreos, se los decía hace un momentico, es el libro mejor escrito de la Biblia. Mejor escrito. No vamos a decir es el más leído, es el más popular, es el mejor escrito. No solamente tiene profunda doctrina, sino que es maravillosamente escrito. El que sabía de retórica y sabía de homilética. Nos vamos a deleitar, vamos a disfrutar profundamente, pero lo primero que tiene que quedar en nuestras mentes, mis amados, el Señor Jesucristo es Dios. Es Dios. Quiero contarles que este libro, por supuesto, como todo buen libro, es perseguido. Toda la Biblia es perseguida, ¿sí? Si nosotros logramos, no sé por qué razón se omitió el autor, ¿por qué no nos lo dicen? Pero si ustedes miran, de las personas que nosotros conocemos, de las que la Biblia nos da mención, el único que encaja en esa descripción es Pablo. Es Pablo, ¿sí? Hay otros que se los acabé de mencionar, Apolos. Apolos fue un evangelista maravilloso, pero no nos habla en profundidad de él. De Priscila, de Silvano. Silvano y Silas es el mismo. No nos dice nada. Es más, Juan Calvino, saben ustedes, el gran reformador, ¿cierto? Juan Calvino tiene un opúsculo. Opúsculo es una obra pequeñita, ¿cierto? Que se llama justamente un comentario de él a la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Él mismo, el estudioso de la Biblia, llegó a la conclusión que el autor de Hebreos es Pablo. Quiero terminar con, creo, lo más importante que menciona el libro de los Hebreos. Y es que en el Señor Jesucristo, Hijo de Dios y Dios mismo, hoy es nuestro sumo sacerdote. ¿Según el orden de quién? Yo me atrevo a pensar que Melquisedec es Cristo, es Jesús. Es una teofanía que se manifiesta desde el Antiguo Testamento. Es Dios mismo quien se encuentra con Abraham, y recordarán ustedes cómo él de manera superior le reconoce superioridad y le paga el diezmo de su botín. ¿A quién se le paga el diezmo? Antiguamente sí hay una historia árabe que decía que a los reyes se les pagaba diezmo también, pero en lo que a nosotros concierne, la Biblia nos enseña que el diezmo es de Dios. Sumo sacerdote, con un elemento que nos está haciendo falta mencionar. ¿Recuerdan ustedes cuál? Antecitos. Es un sumo sacerdote, ¿de qué características? Y además, eterno. Eterno, porque es que los otros sumos sacerdotes tenían un bendito problema, que cogían y se morían. Entonces era breve. Pero este sumo sacerdote que hoy tenemos, que es el Señor Jesucristo, es eterno. No va a morir. Si es un sumo sacerdote superior, el sacrificio que él ofrece es superior también. ¿Y cuál fue el sacrificio?
Perfecto, ya lo había dicho mi hermano Víctor. Ya lo había dicho. Él mismo fue. ¿Quiere decir que fue el Cordero? Perfecto. Es por eso que no va a volverse a presentar. ¿Por qué? Eso es como cuando se hace la mejor película del mundo. Después de eso, no hay más. Todo lo demás es de ahí para abajo, mejor dicho. Dios se manifestó para hablar. ¿Qué dijo? Hasta hoy les he hablado y me he comunicado con ustedes, pero considero que ha sido insuficiente. De modo que ahora yo personalmente voy a hablar a través de mi Hijo. ¿Cómo les parece ese abrebocas que hicimos hoy? Apenas un abrebocas. Quiero decirle, yo alguna vez me han oído decirlo, y hoy lo repito. Hasta hoy, ¿qué fecha es hoy, Miguelito? 13 de enero de 2019, les voy a decir algo maravilloso. Hasta hoy no hemos dado el mejor de nuestros besos. No hemos tomado una copa del mejor de los vinos. Y las mejores cosas del Señor están por venir. De modo pues que para el que cruce el río, hay cosas maravillosas esperándole del otro lado. Mis amados, nos ponemos en pie, por favor. ¿Ustedes sí sabían del contenido de ese libro de los Hebreos? ¿Alguna vez lo miraron con despacio todo lo que dice? Mire, quiero decirles, eso es para dedicarle de aquí, como diría mi mamá, per secula seculorum. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? El Señor va a bendecirnos abundantemente porque nos va a enseñar qué es ser un cristiano de verdad. Ahí lo vamos a encontrar. Ahí lo vamos a encontrar. Mis amados, está por venir un río maravilloso de agua viva cuando logremos entender lo que Dios tiene para nosotros en el libro de los Hebreos. Ok, muy bien. No sé si haya anuncios, sí los hay. Del viernes en 8 días y durante viernes, sí. Por eso, durante el viernes, sábado y domingo, vamos a hacer un seminario sobre la adoración y la intercesión. ¿Por qué? Porque el Señor le ha mostrado a este siervo que estamos flojos en oración. Y vamos entonces a aprender a orar, a adorar y a interceder. E inmediatamente después vamos a abrir una casa de oración. ¿Ustedes saben qué es una casa de oración? Una casa en la que todos los días se ora. Todos los días se ora. Y para eso necesito a toda la iglesia. No necesito a unos poquitos. A toda la iglesia. Y quiero que me digan, pastor, yo me hago cargo de la hora del lunes, yo de la del martes, yo cojo la del miércoles, yo la del jueves, yo la del viernes, y todos los benditos días va a haber oración en esta iglesia. ¿Está claro? Gloria a Dios, los espero el fin de semana, porque vamos a empezar con pie derecho. ¿Estamos? Ok, muy bien. Viernes a las 7, de 7 a 9 puede ser. El sábado toda la tarde, a partir de las 2 de la tarde, y el domingo inmediatamente después del culto. Aquí almorzamos y aquí aprendemos. De modo pues que no se programen. No se programen. Vamos a empezar a aprender a orar. ¿Por qué? Porque profundo poder hay en la oración. Hay en la oración. Qué maravilla, ¿verdad?
Ok, muy bien, iglesia, eso por ahora. Señor. Vamos a celebrar 24 horas de adoración el siguiente fin de semana, comenzando el viernes a las 6 de la tarde y terminando el sábado a las 6 de la tarde. 24 horas seguidas de adoración. ¿Cómo les quedó el ojito? Vamos bien, ¿no? Vamos bien, muy bien. Ok. Iglesia Cruzada Evangélica Mundial en el barrio San Fernando. Yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Que Dios nuestro Señor alce su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. En Cristo Jesús. Amén.